día junto a ti, nuestra voz escucharás y un canto de amistad llevaremos a tu hogar. Metropolitana, la radio del pueblo. Ayudando a vivir mejor. 99.7 FM. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por FM 98.9 Chacaltaya y por FM 99.7 Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radiochacaltayaargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook, Una Luz en tu Vida. Aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800, 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido, quedan grabados en la página. También podés ver las diversas actividades. Tenemos reuniones generales todos los domingos, 10:30 y 18 horas. Hay madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupo de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente. Bueno, volvemos al programa. Vamos a tratar el tema de Mateo 6, el afán y la ansiedad. Me acompaña Eloy. Buenas noches, audiencia. Tengan ustedes la gran bendición del Señor. Y continuando con lo que Sergio decía, las tentaciones que recibió nuestro Señor Jesucristo y a las cuales fue sorteado, las pudo sortear. En Mateo 6 tratamos el afán y la ansiedad. Justamente son las tentaciones que más nos cuestan a nosotros acá en la tierra. Tal cual. ¿Por qué más nos cuestan? Porque justamente, yo ahora voy a leer palabra del Señor, pero le voy adelantando esto. Nosotros vivimos siempre el día a día, y en el día a día estamos pensando que mañana los compromisos de hoy no los vamos a poder cumplir. Y son esos compromisos, las tentaciones que nos puso el enemigo en la cabeza, los compromisos que hemos tomado sin necesidad. Simplemente tendríamos que habernos comprometido con el Señor. Pero bueno, te leo palabra del Señor. Dice Mateo 6 en el versículo 25. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir.
no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Justamente lo que te venía diciendo tiene que ver con esto que el Señor bien desarrolló en estos 2 versículos. Nosotros nos angustiamos, nos afanamos, nuestra ansiedad desborda, nos desequilibramos por mantener controlado lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, y Dios dice: déjame el control a mí y yo te voy a dar todas esas cosas, porque yo sé que esas cosas las necesitas. Tenés que tener fe, tenés que entregarme tus necesidades a mí y yo voy a suplirlas. Y te pone ejemplos. Dice: fíjate las aves del cielo, ellas no necesitan de todo lo que vos te afanás y no necesitan y no tienen ansiedad, sin embargo yo las alimento. En Mateo 10:31 dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios cuida tanto su creación, que es la naturaleza misma, y el equilibrio de esa naturaleza, ¿cómo más nos va a cuidar a nosotros que somos su creación, imagen y semejanza? En Lucas 12:7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir? Dios nos conoce tanto, que aún nuestras cosas más íntimas están reflejadas en el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Nosotros pensamos que Él está mirando otro canal, como se dice vulgarmente, que está distraído. Sin embargo, Dios está siempre velando por nosotros, cuidándonos a nosotros. Es ahí donde el afán que tenemos por obtener las cosas de todos los días, esa ansiedad se transforma en un desborde. Y bueno, Dios en su inmenso amor nos va dando pistas, nos va diciendo: hagan esto, hagan aquello, no desmayen. Bueno, Él en todo momento nos da más valor, nos da un valor más grande por sobre toda su creación. En todo momento Él nos da a conocer de que nosotros estamos primero. Pero bueno, el afán y la ansiedad nos mata. Dice el versículo 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Nos preguntamos, ¿añadir un codo? Una de las traducciones es prolongar su vida. Ni siquiera un tiempo. Este afán es el que nos lleva a veces a cometer los pecados más horribles. Querer transformar nuestra vida en cosas que no son pecados, no agradan a Dios, simplemente por querer añadirle algo que no está de acuerdo, que no está dentro de la palabra, que no está escrito para nosotros. Bueno, Sergio hablaba de las tentaciones. Sí. Muchas de las tentaciones están explicadas acá en los afanes. El enemigo nos tienta y nos pone esos afanes. Y cuando esa tentación es llevada a cabo, ese afán se transforma en ansiedad. Nosotros no podemos vivir en paz, no podemos vivir en los caminos del Señor si estamos afanosos, si estamos deseosos de hacer cosas que no nos llevan a cumplir la palabra del Señor. Bueno, mira, vos fíjate que bien dijiste vos del afán y la ansiedad. Bueno, yo creo que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos así, afanados, con esa ansiedad de qué vamos a comer, qué me voy a vestir, cómo hago y a dónde voy. Yo creo que todo esto pasa por el hecho de no haber conocido a Cristo, de no haber aceptado su señorío.
Nosotros cuando aceptamos el señorío es como que le dejamos el timón de nuestras vidas a Él. Él el que va a guiarnos. Por eso Él, antes de irse Jesús, nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva por el buen camino. Por eso es bueno y ser constante en la oración de decirle al Señor, Señor, no permitas que me equivoque, no permitas que meta la pata. Por eso el hecho de aceptar a Cristo es aceptar su señorío, aceptar la guía. Él toma el timón de nuestras vidas. Jesús dijo en su palabra preciosa, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. El afán y la ansiedad es una de las peores cargas que puede soportar el hombre. Totalmente. Porque la vamos produciendo nosotros mismos. No, nadie nos da nada para que lo hagamos. Nosotros mismos nos vamos afanando y nos vamos poniendo ansiosos y nos vamos produciendo una carga insoportable que si no lo llevamos a los pies de Cristo nos termina destruyendo. Mira, te doy un ejemplo patético. Yo que estuve trabajando en el hospital, vi muchos casos de gente empresaria, ¿no?, que tenía muchas cargas, dirigir una empresa, tener muchas personas a su cargo, y bueno, y estar pensando de que esa empresa tiene que prosperar. Y el solo hecho de estar pensando, esa persona generaba en su estómago, en su intestino, esas famosas úlceras de estómago, úlceras de duodeno. Entonces, tienen que sí o sí ir al médico. Y lo primero que se preguntan, pero ¿por qué a mí me tocó tener una úlcera? Lo que pasa es que el tener mucha responsabilidad, el cerebro, ¿no?, va a más de 1000. Nosotros, todos los programas, tratamos de bajar a la realidad de la vida cotidiana las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Y mientras vos nombraste a los empresarios y hablaste de la úlcera, a mí me vino en la cabeza algo que es muy común en estos días, los famosos ACV. Upa. Bueno, desgraciadamente, la sociedad moderna, la de nuestros tiempos, es una sociedad que procura que el hombre tenga cosas que no le van a servir para nada. Yo lo voy a decir crudamente porque es así. Es lindo tener un celular nuevo, es lindo tener un auto nuevo, es lindo tener un televisor nuevo, bárbaro. Pero a veces nos encontramos que en la familia somos 5 y hay 5 celulares nuevos, y hay 5 televisores nuevos, y hay 5 autos nuevos. Una barbaridad. ¿Quién tiene que pagar todo eso? ¿Un salario o 2 salarios? Claro. Porque ahora también la mujer colabora, hoy las mujeres se han puesto a la altura del hombre y son inclusive las que también se llevan las consecuencias de ese ACV. Claro. Entonces, ¿por qué se afanaron en tener más de lo que necesitaban? ¿Por qué se afanaron porque la sociedad está orquestada, está administrada, está pensada de esa manera? La sociedad de consumo. La sociedad de consumo. ¿Y quién maneja esa sociedad de consumo? ¿El hombre? Yo digo que no. No. Yo digo que no. Yo digo que espiritualmente la sociedad de consumo está manejada por el diablo. Exactamente. ¿Para qué? Para que esa sociedad de consumo le sirva a él. Porque cuando entran los afanes, cuando entra la ansiedad, entran los pecados. Exacto, sí. Empezás a hacer cosas, como bien decía Sergio en el bloque anterior, cosas que no tenías pensado hacer. Él dio el ejemplo de Robin Hood. Exactamente, claro. Ahora, yo no lo justifico a Robin Hood, porque robar, está escrito en la Biblia, es un pecado. Es un pecado, sí. Si vos querés darle a los pobres le podés dar de tu tiempo, de tu comida, le podés dar de tu servicio. Dijo Jesús a los fariseos y publicanos y gentiles, esta, por una vieja viuda que estaba ofrendando, dio más que todos ustedes, porque había dado las únicas 2 monedas que tenía en ofrenda al Señor. Claro. Cuando
los otros daban de lo que les sobraba. Entonces fíjate, si te vas a afanar para dejar la vida, ¿por qué no te afanas en las cosas del Señor? Y Él te dará vida, porque si vos caminás los caminos de Dios, como decís siempre vos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vos te afanás en esas cosas, no vas a perder la vida, la vas a ganar. Vos fíjate que actualmente en nuestra sociedad que estamos viviendo, la misma sociedad se está exigiendo mucho, tanto el hombre como la mujer, porque quiere llegar a un estatus que lo imagina la misma persona, pero vos no podés dar más de lo que tenés, de lo que podés dar. Como dice Dios en la palabra, ahí dice que Dios no te va a poner más carga de la que vos puedas llevar. ¿Entendés? Entonces yo creo que hoy en día tenemos que concientizarnos, no exigirnos, porque como vos dijiste, el exigirnos tanto, el organismo nos pasa factura. Fíjate vos que en estos versículos Dios nos habló, Jesús, por intermedio de Jesús, nos habló de la comida y del vestido. Exacto. Del alimento, claro, y del vestido. Unas cosas de todos los días. Entonces, ¿te va a faltar de comer? No, no te va a faltar de comer. Pero no tenés necesidad de que tu alacena rebose. ¿Para qué? Para que inclusive las comidas que no vayas a utilizar las tengas que tirar podridas sin haberla usado. Vestido. Todas las temporadas cambian las modas. Está bien, yo considero de que debe ser feo andar con ropa de hace 40 años, pero tenés necesidad de comprarte tantas camisas, tantos pantalones, tantos zapatos, cuando hay gente que anda descalza, anda sin ropa. Entonces, buscá el equilibrio. ¿Y dónde lo vas a encontrar ese equilibrio? En la palabra del Señor. Exacto. Con el Señor. Mirá, hay un presidente que tenía una palabra muy exacta, que decía que todo lo que había que hacerlo justamente y armoniosamente. Me refiero al general Perón. Sí, señor. Él lo decía. Sí, señor. Todo hacerlo armoniosamente. En su justa medida. En su justa medida. Así que vos fíjate que él tenía una sabiduría que la transmitía. Y volvemos a lo que dice el Señor. En el versículo 27 habla de la vida. Claro. Nadie le podrá añadir a su estatura un codo. ¿Cuántas personas hoy día transforman su cuerpo para querer ser lo que ya no van a poder ser? Para querer vivir de una manera distinta. Yo no voy a criticar a aquellos que cosméticamente se reparan los problemas que por ahí hayan tenido por un accidente o desgraciadamente que hayan nacido y la ciencia los puede corregir. Pero hay gente que lo hacen impunemente. Ellos no se dan cuenta que su vida va a terminar cuando Dios decida que termine. Y la factura la van a pagar en la tierra. Exactamente. Y muchos de ellos, desgraciadamente, van a pagar factura después de muertos. Porque muchos de ellos se van a perder la salvación y la vida eterna por no haber obedecido a Dios, por no haber caminado los caminos del Señor. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a una alabanza y seguimos en un ratito? Dale. Santo, el Cordero inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está.
vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosanna, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Jesús. Oh, Jesús, con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso Bueno, seguimos con Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Estábamos hablando de el afán y la ansiedad. En el versículo 28 de Mateo 6 dice así: y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Eso está en el versículo 29. En el caso de la expresión lirios del campo, puede designar diversas plantas, especialmente las flores con más diversos colores, los colores más vistosos. ¿Quién no contempló algún día un lindo panorama? Inclusive en los artistas plásticos hay pinturas hechas con dibujos del campo bien florecidos. Bueno, esa majestuosidad, esa belleza la trae toda el Señor para nosotros, para alegrarnos nuestra vida, para alegrar nuestros ojos, y lo pone acá como testimonio. El vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cuántas veces las mujeres dicen no tengo que ponerme? Yo sé que es cruel porque... Y tiene el placar lleno de ropa. Sé que es cruel porque dicho por un hombre, pero el hombre también es coqueto. Sí, también a veces supuesto, sí. No sabe qué ponerse y está rebosante sus graneros, está el placar, como decís vos, que explota, y está mal, porque ese afán por querer ser el más bonito, por querer estar más bello, nos produce una ansiedad que nos lleva a un descontrol. Fíjate que acá lo nombra a Salomón, y Salomón fue uno de los reyes más grandes e importantes que tuvo el Antiguo Testamento. Se decía que la sabiduría de Salomón era inigualable. Ahora, yo me pregunto,
¿qué pasa? ¿Era un rey tan grande, tan importante, era tan sabio porque era hijo de David? ¿Llegó a lo que llegó porque lo recibió de herencia? Salomón, cuando tuvo que ser rey, le pidió al Señor, hizo 1000 holocaustos, no 1, ni 2, ni 3, 1000, hasta que Dios mismo dice, pero ¿qué pasa, Salomón, que estás haciendo tanto holocausto? ¿Qué necesitas? Y le dijo, me pusiste un pueblo grande, que es como la arena de la playa que ni se puede contar, y yo tengo que dirigirlos, tengo que dominarlos, tengo que mandarlos, tengo que hacerle cumplir tu voluntad. Te necesito a vos, Dios. Necesito que me des sabiduría y ciencia. Y Dios se contentó con Salomón. Dios se puso feliz de que un rey le pidiera a él, a otro rey, sabiduría y ciencia. Salomón no pensó en sus afanes, ni en sus ansiedades, no se dejó llevar por la preocupación de lo que tenía por delante. No dijo, uy, ¿cómo hago mañana con el pueblo de Israel? ¿Cómo hago mañana para...? ¿Qué problema que tengo? ¿De dónde saco? ¿De dónde voy a sacar la forma de manejar este pueblo? Habló con Dios. Y como habló con Dios, Dios le dio. Dicen que no había más rey más sabio que Salomón. Y la ciencia era la aplicación de esa sabiduría. Pero ahí no terminó. Le añadió todo lo demás. A Salomón no le hacía falta nada. Dice en Primera de Reyes 10:4, del 4 al 7 voy a leer. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada que dijo al rey, es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Dice el versículo 23 de Primera de Reyes, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Volvemos otra vez a Mateo 6 y al versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Te estoy poniendo como ejemplo al rey, a uno de los reyes más grandes que tuvo el Antiguo Testamento. Los proverbios, la mayoría de los proverbios, están escritos sobre las cosas que Salomón transmitía. La sabiduría y la ciencia que Salomón tenía eran lo más grande que hubo sobre la tierra. Y a eso Dios le añadió y le dio, sin embargo, una flor del campo que hoy está y mañana es tirada para que coman las aves o para que pasten los animales, es más bella y tiene más que lo que Salomón recibió. ¿Cuánto más vos que sos hijo de Dios? Dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué estiraremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios está en control siempre de todo. Totalmente. Dios siempre está en control de Totalmente. todo. Y sabe lo que necesitamos. Y no solamente sabe lo que necesitamos, sino que nos va a dar en su justa medida, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos haciendo las cosas según su voluntad. ¿Qué querías decir? Y yo estaba pensando que ante todas estas cosas, en oración tenemos que pedir sabiduría.
La sabiduría no viene de nosotros mismos, sino nuestra sabiduría tiene un límite. Entonces, para pasar de ese límite, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé esa sabiduría que nos falta, que no nos afanemos, que no sepamos qué vamos a comer hoy o mañana, pero Él, como vos dijiste, Él tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. Nada está tapado, nada está escondido ante los ojos de Él. Vos fijate que Salomón era un rey. Sí. Y sin embargo, siendo un rey, teniendo el poder absoluto, él podría haber dicho, bueno, ahora me dedico a gobernar, gobierno, hago lo que quiero, como yo lo quiero. Sin embargo, Salomón sabía por qué había recibido esa heredad. Era hijo de David. Claro. Y sabía cómo amaba a David a Dios y cómo Dios amaba a David. Esa es otra historia hermosa que tiene el Antiguo Testamento, que tiene la palabra del Señor. Yo siempre, sobre todo a mis hijos se los digo, cuando lean la Biblia, porque está llena de historias hermosas. Y cuando una de esas historias te toca, cuando una de esas historias entra a tu vida se pone plena, tu vida se llena de sabiduría, porque esa historia la empezás a vivir vos. ¿Cuánto desearía yo como mortal pecador poder vivir uno de los días de David, poder vivir uno de los días de Salomón, con esa sabiduría, con esa ciencia y con todo lo que Dios le añadió, añadió. Así todo, cualquier flor que hay hoy en los campos, Salomón no llega a imitar o a igualar su belleza. No. Porque es creación directa del Señor. Por supuesto. Nos queda poquito. Vamos a ir a otra alabanza, ¿te parece? Dale. Y cuando volvemos, seguimos con el tema que estamos desarrollando. Muy bien. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz,
porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Bueno, se nos está yendo el programa, queda muy poquito y lo único que nos queda es hablar de los últimos versículos del capítulo 6. Yo hablé desde el 25 hasta el 34 inclusive, y vamos a hablar del 33 y del 34. Acá dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 dice: así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. La aclaración bíblica del 33 está en un versículo que está en Mateo 3:15. Dice: permitímelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dicho así, es muy descolgado, nadie va a entender nada, y menos aquella persona que no cree en Dios, que no leyó nunca la Biblia y que nos está escuchando y dice: ¿pero qué le pasó a Héctor? ¿Volcó? No, mira, esta es la parte más hermosa que tiene la Biblia, y además de ser la parte más hermosa a mi juicio y humilde juicio de creyente, es el acto de justicia y de cumplimiento de esa justicia y de búsqueda de esa justicia más grande que haya hecho Jesús. Jesús había venido al mundo, tenía 30 años y empezaba a predicar no este evangelio, sino la ley que Dios había dado a Moisés. Y en toda su prédica él decía siempre de cumplir esa ley, y hablaba de Dios, su Padre, y todo lo que hacía lo hacía en el nombre del Padre. Juan el Bautista estaba bautizando. Juan era el que había anunciado a Jesús. Dicho muchas veces esta palabra, dice Juan: el que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera de atar sus sandalias. Pero en Mateo 3:13, del 13 al 17 inclusive, habla del bautismo de Jesús y dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, Señor, y tú acudes a mí.
Jesús le respondió lo que leí antes: permítemelo ahora, porque así como conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo esto que leí, lo leí porque me encantan estos versículos. Fíjense hasta dónde Jesús buscó el reino de Dios y su justicia. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús era el que iba a bautizar, porque Él nos bautizó con su sangre derramada en la cruz. Amén. Sin embargo, Él cumplía tanto la palabra del Señor, Él obedecía tanto a su Padre, que le dijo a Juan: bautízame porque así está escrito, yo tengo que ser bautizado. ¿Qué te digo con esto? Antes hablamos del rey Salomón, al cual Dios le había dado un encargo, y sin embargo el rey Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría porque yo solo no puedo. Buscó el reino de Dios. Y ahora es Jesús mismo el que busca la justicia de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo con las palabras, con las leyes que hasta ese momento, por intermedio de los profetas, se venían desarrollando. Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Te afanás, te preocupás, te produce ansiedad, desborde, tu cuerpo no aguanta. Lo único que tenés que hacer es cumplir con lo que el salmista puso en 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces parás, vos que sos cristiano, ponés punto muerto, tirás un cambio, bajás un cambio, como dicen los chicos, y te pones a orar y decís: Señor, no puedo más, Dios, te necesito? Ese es tu holocausto. No tenés necesidad de hacer como hacía Salomón. Ese es tu holocausto. Decirle a Dios: Dios, te necesito. Dios, necesito más de ti. Dios, necesito que vos en este momento te acuerdes de mí, porque yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Es algo que, si lo pudiéramos tener como una premisa de todos los días, en la oración agradecemos, en la oración pedimos, pero ¿cuántas veces nos humillamos de verdad y le decimos: Señor, con esto no puedo, no quiero vivir afanado, no quiero vivir angustiado, quiero vivir tomado de tu mano, quiero sentir tu calor conmigo para poder seguir adelante con esta lucha? ¿Cuántas veces lo hacemos como cristianos? Ahora yo te digo a vos que no sos cristiano, ponelo a prueba. Todos los programas te lo voy a decir, ponelo a prueba. Dios te va a responder. Y cuando Dios te responde, te sorprende. Ponelo a prueba. Lo primero que tenés que hacer es decirle: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y acepto a Dios, Jehová, mi Dios, como creador del cielo y de la tierra. Te entrego mi vida, hazla de nuevo, como dice la alabanza. Y empezás a tener gozo, paz. Y esa ansiedad y ese afán van a la cruz, a los pies de la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que tu vida cambie, se transforme, sea otra. Dice el versículo 34 de Mateo 6. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día con su propio mal. ¿Por qué habla del mal? Porque es eso lo que nos pone a nosotros mal, justamente. La angustia, la preocupación.
Viví el día a día tomado de la mano del Señor. Viví el día a día en el camino del Señor. Y el Señor hará. Nos estamos yendo. Son las 0 horas. Y Dios, en su misericordia, nos ha traído una rica comida acá a la mesa sin que nosotros lo hayamos pedido. Eloy se ríe, pero es cierto, mi querida audiencia. Hoy se festeja en la radio el cumpleaños de Karen, sí, la esposa del dueño. Así es. Dios la bendiga a ella y a la linda y hermosa familia que hizo con Alfonso, amén, el dueño de la radio. Agradecemos al aire esta invitación no merecida y esta comida que nos han puesto sobre la mesa. ¿Te querés despedir? ¿Cómo no? Con una oración. Dale para adelante. Yo digo, hasta mañana que vamos a estar, Dios mediante, Eloy y Héctor.